Los insectos podrán parecernos molestos, feos y hasta innecesarios para nuestra vida diaria. Pero ¿qué pasaría si un día nos quedamos sin insectos? Según un estudio de la Universidad de Oxford, existen entre 5 y 10 millones de especies de insectos en el mundo, los cuales abarcan aproximadamente la mitad de todos los organismos vivos. Se estima que por cada humano hay unos 200 millones de insectos. Estos son importantes para mantener la fertilidad de los suelos, descomponer materia orgánica y transportar nutrientes para que las plantas puedan absorberlos de mejor manera. Además, mejoran la estructura de los suelos permitiendo que las raíces se desarrollen mejor. Los insectos son los mayores polinizadores, lo cual los convierte en un elemento importante en el cultivo de alimentos. Según la ONU, el 35% de la comida mundial es proporcionada por 115 cultivos y 87 de ellos dependen de polinizadores. Además, el 80% de las plantas en el mundo necesitan de la polinización para reproducirse. Los insectos tienen un papel importante en la cadena alimenticia de distintas maneras. Al ser polinizadores, fomentan la reproducción de plantas alimentando a los animales herbívoros, y también forman parte importante de la cadena alimenticia al ser el alimento de otros animales. El Dr. Robert Jones, quien ha identificado más de 52 especies de abejas en el Bajío mexicano, nos compartió esto al respecto. Todas las aves, la mayoría de las aves migratorias son insectívoros. Entonces los que pasan aquí a México, que van al norte porque no pueden sobrevivir en el norte en invierno porque no hay insectos, no. Entonces, si les gustan las aves, bueno, ¿de qué comen, no? Muchos de las aves bonitos. Y es una percepción también de la biomasa total de los animales. Si le gustan los jaguares y los venados y todos, pero esos están en base de lo que están en el pirámide de las cadenas tróficas, o sea, quién come quién, ¿no? Entonces, y la biomasa de los insectos es mayor de los números de los animales silvestres que conocemos, los mamíferos y todos, y esos dependen de los grupos abajo, que son los alimentos para los animales más arriba. No, está increíblemente bajo. Entonces, y eso es un fenómeno ya reportado por muchos lados, ¿no? Entonces, en lugares muy diversos como los bosques de Costa Rica, antes acabo de regresar este fin de semana a La Mancha, que es un bosque tropical. No llegó casi nada. Entonces es increíble, ¿no? Entonces, y eso llegó por un fenómeno que hablaban que notaron hace mucha gente del efecto parabrisas, no sé si mencionó la vez pasada, pero antes, por ejemplo, en las gasolineras, los despachadores de gasolinas limpiaban sus parabrisas. Ellos ya notan que no tienen que limpiar tanto como antes, ¿no? Porque simplemente que no hay tantos bichos como insectos como antes volando en el medio ambiente, ¿no? De sensibilidad depende del grupo, ¿no? Entonces, pero obviamente los insectos adaptados a lugares más templados como el Pinar de Moles aquí en Querétaro, que está va a estar más sensibles al calentamiento de temperatura, y generalmente hay un límite de letal de los bichos como todos que tienen, y hay un límite de las actividades que pueden hacer. O sea, generalmente hay un tiempo máximo óptimo para su funcionamiento, ¿no? Entonces la idea
de eso de control biológico es que regresar a un estado entonces está usando los enemigos naturales para no necesariamente eliminar el bicho o limpiar completo, pero manejar las poblaciones usando lo que ya no es cuestión mágica, ya tienen muchos millones de años de estar como un enemigo natural contra los bichos, y a veces muy específicos que saben los olores que emiten el bicho dentro del fruto, que buscan, se ponen su huevo dentro a una avispita, pero una avispita parásito que no pica entonces hay una manera de regresar a lo que había en controles naturales. Y eso requiere mucha investigación sobre la sistemática, conocer cuáles son las avispas que no son, y si van a reproducirlos para liberar que no van a atacar otra especie en particular. Entonces, es una manera muy sana para tener un manejo de plagas, bajando el uso de insecticidas. No es muy difícil eliminarlos. Según la ONU, la población mundial de insectos está disminuyendo a un ritmo de 2.5% anual, lo que significa que podrían desaparecer en un siglo. La principal causa es la agricultura intensiva y los agroquímicos. Tanto los insectos parásitos como los depredadores se encargan de eliminar especies consideradas plagas, que dañan las plantas y los cultivos. Así también se encargan de controlar y evitar la sobrepoblación de algunas especies, tanto de insectos como de hongos y plantas. Estos animales también tienen un lugar importante en diferentes culturas del mundo. Los griegos personificaron la fiereza de las avispas en sus guerreros. Hoy en día, algunos insectos como las mariposas son vistas como una representación de las almas de los muertos. En Haití, las libélulas son consideradas mensajeras de los dioses. Así como estos, existen muchos más ejemplos. En todo el mundo, los insectos también son un alimento consumido por las personas. La FAO, Organización Mundial de Alimentos y Agricultura, calcula que se consumen más de 1.900 especies de insectos, de las cuales 504 están en México. Se calcula que los insectos proporcionan proteína y nutrientes de mejor calidad que en la carne de otros animales, así como tener fibra y otros micronutrientes. Asimismo, también son usados de manera medicinal. En África y la India se utilizan ciertas especies de hormigas para suturar heridas. En un artículo sobre la riqueza biológica de los insectos, se muestra que en códices prehispánicos se reportan 10 especies que curan 16 enfermedades, entre las cuales están tumores, caída de cabello, heridas, entre otras. Incluso se han encontrado propiedades analgésicas, anestésicas, diuréticas y otras en los cuerpos de los insectos. Por lo tanto, podemos decir que quedarnos sin insectos supone el fin de la vida en la Tierra como la conocemos. Nos quedaríamos sin cultivos, se generaría una reacción en cadena debido a la falta de alimentos y habría residuos orgánicos por toda la Tierra. Puede que para algunas personas no sean mucho de nuestro agrado, pero los insectos son el pegamento de la vida en la Tierra.